Messia delante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Ángel Negro nos enseñó hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, nos habló, hizo un paneo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero recordar algunas cosas que él dijo que fueron tan preciosas para nosotros. Él nos dijo que todo buen libro, se edifica sobre algunos pilares. Él nos enseñó 6 pilares sobre lo que se construye un buen libro. Hacer la Biblia el libro de los libros. ¿Cuántos libros hay adentro de la Biblia? 66. De paso hay que leer algo de esto, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se escribió la Biblia? Más o menos 1400 años. ¿En cuántos idiomas? 3 idiomas. ¿Cuál idioma? Hebreo, griego y arameo. ¿Arameo? ¿Quién arameo? Mateo, ¿no? Bueno, hay que saber un poquito de esto. Es interesante cómo el Señor ha metido un solo tema en toda la Biblia. Y bueno, leyendo la palabra uno ve que hay por lo menos 6 pilares. Yo le voy a agregar uno hoy para hacer lo que siempre hacemos. 6 pilares sobre lo que está edificada, digamos, o está, al leer la Biblia uno tiene que estar consciente. 6 pilares o pautas para que podamos interpretar correctamente la Biblia. Él nos habló mucho más, simplemente yo quiero recordarles. Primero, la Biblia tiene un personaje principal. En todo buen libro, en toda película, hay un personaje principal, la primera persona allí, ¿no? Si uno ve una película, allí está el muchachito, y será la muchachita también, si hay una historia de amor. En la Biblia hay una historia de amor, también puedo decirlo, ¿no? Hay un personaje principal. ¿Quién es el principal personaje de la Biblia? Dios. Dios es el personaje principal. Él está detrás de cada acontecimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, Dios. No se lo presenta a Dios, no dice quién es Dios. El primer versículo de Génesis dice, en el principio, Dios. Qué bárbaro, ¿no? Comienza la Biblia presentando al autor de la Biblia. Moisés escribe esto, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis, dice, ciertamente vengo en breve, y firma Jesús. Primero el versículo hasta el penúltimo de la Biblia habla acerca de Dios. El tema principal, el personaje principal es Dios. Dice que hay más estudios allí atrás, quedaron unos cuantos, bien. Tiene un montón allí Pedro. Si a alguien le falta, por favor, ayúdenle a alguien a Pedro para los que tienen la mano levantada. Hay gente que le falta, allí también falta. Así Pedro con alguien más, ayúdele a alguien para que pueda hacerlo. Personaje principal, Dios. Todo libro tiene una trama, un relato, una propuesta. ¿Qué quiere lograr el autor del libro? La propuesta principal del libro es que Dios quería tener una familia, un pueblo. Por eso desde el principio, capítulo 1 de Génesis, dice, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y les dijo, traten de seguirme, hermanos, porque voy a tratar de seguir algunas cosas, quizás un poquito complicado hoy, espero que no, pero esto tiene que ver con la trama de este libro glorioso que muchos de nosotros conocemos hace mucho tiempo. Creó Dios al hombre y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Los que hemos hablado mucho y hemos estudiado el tema, vemos a un Dios que no quería ser él solo en la Trinidad eterna, sino que quería tener un pueblo, llenar la tierra de gente. Así que la trama del libro tiene que ver con la formación de un pueblo. A través de todo el Antiguo Testamento hemos mirado o miraremos a través de todo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Y luego en el Nuevo Testamento la iglesia, un pueblo, familia.
En el penúltimo capítulo de la Biblia, estoy comparando Génesis y Apocalipsis, en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, Dios presenta lo que Él va a lograr, porque Él se lo propuso, queridos. Dios se ha propuesto algo y lo va a lograr. ¿Algún amén por allí? Dios se ha propuesto algo y lo va a lograr. Che, entusiásmense con esto, yo me entusiasmo, porque me entusiasma lo que Dios me ha dicho, te ha dicho. Dios se ha propuesto formar un pueblo y lo va a lograr. Apocalipsis 21 dice que vio descender del cielo esa Jerusalén celestial. Un pueblo grande, tenemos que hablar sobre eso, hemos hablado muchas veces sobre eso, ¿no? Un pueblo grande, una ciudad muy grande. Alguna vez hicimos las cuentas de eso, que es un cubo de 2.160 kilómetros de largo, por 2.160 kilómetros de ancho, por 2.160 kilómetros de alto, un lugar grandísimo. Esa es la Nueva Jerusalén que le muestra el Señor a Juan, un lugar muy grande. Piensen que de acá a La Quiaca hay apenas 1.600 kilómetros, eso tiene 2.160 kilómetros, para dar una idea de lo grande de ese lugar. Esa Nueva Jerusalén que el Señor nos dice es una sola, un solo pueblo, y está llena de cosas tremendas, preciosas, perlas preciosas, diamantes, de todo tipo. Hasta no se entienden tanta cantidad de perlas y diamantes y calles de oro y un montón de cosas que nos dice allí Apocalipsis 21. Habla de la santidad de ese pueblo que Dios está levantando y que lo va a lograr. Aleluya, la trama del libro, la formación de un pueblo, familia. La tercera cosa, un rasgo distintivo de este pueblo. ¿Qué tiene este pueblo distinto a todos los demás? Si tantos han contado historias, hay pueblos por todos lados en la tierra. ¿Qué tiene distinto este pueblo? El rasgo distintivo, la característica distintiva de este pueblo es que van a ser semejantes a Dios. Por eso dice el capítulo 1, capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios quería gente igual a Él, semejante a Él, con el carácter de Él. Y como digo, termina el Apocalipsis 21 con ese pueblo santo que Dios se ha propuesto y lo va a lograr. La característica distintiva de este pueblo es un pueblo santo, misericordioso, lleno de amor, de bondad, que haga bien a sus semejantes, porque son semejantes a Él. Estoy resumiendo solamente, ¿no? Habría que hablar mucho más de esto. El rasgo distintivo, la característica distintiva de este pueblo al que vos y yo pertenecemos, es distinto a todos los demás. Es un pueblo lleno de gente de toda raza, pueblo, nación. ¿Cómo es que dice? Lengua. 4 cosas que dice Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan ve a una multitud que no se podía enumerar. Millones y millones de toda raza, pueblo, nación y toda lengua. ¿Qué será aquel día de esa reunión gloriosa que durará la eternidad? Donde veremos a gente de distintas naciones, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, adorando al Señor. Eso es, Dios está preparando este pueblo glorioso, distinto a todos los demás. La cuarta característica que tiene este libro es que ese pueblo tiene un propósito. Eso nos enseñó Ángel. Este pueblo tiene un propósito. Y su propósito es alabanza de la gloria de su nombre. Es un pueblo creado por Dios para su alabanza, para manifestar su amor, Él hacia el pueblo y el pueblo hacia Él, para que lo glorifique ese pueblo con su estilo de vida, con sus palabras, con sus obras sobre la tierra y por la eternidad. Un pueblo que sabe adorar, no solamente porque se junta para adorar, sino porque su estilo de vida está centrado en Dios. Un pueblo que su estilo de vida está centrado en Dios, sus palabras, sus propósitos, sus sueños, son esos, es la gloria del Señor. Un pueblo que vive enamorado de Dios. Eso fue la idea de Dios. Y eso cuenta la Biblia en la cuarta característica o pauta para entender la palabra de Dios. La quinta pauta es que cómo es posible realizar
¿Cómo es posible que haya este pueblo? Tendríamos que mirar un poco la historia, no lo vamos a hacer hoy, pero si quieren pueden después mirar otra vez este apunte que nos dio Ángel hace mucho tiempo, muy hermoso. ¿Cómo podría ser si entró el pecado y el pecado parece que hizo frustrar el propósito eterno de Dios? Y claro, viene Jesús y Él nos lleva otra vez. Hay alguien que tiene poder para llevarnos a hacer lo que Dios quiere, para realizar este propósito. Y Él dijo en los últimos días que estaba enviando a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Con su muerte y su resurrección, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, Él puede hacerlo. ¿Quién de nosotros, cada vez que nos enfrentamos con esto, encontramos frustración en nosotros mismos? Pero el Espíritu Santo, el Señor, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas a través de su Espíritu Santo. Podemos vivir esta vida, realizar este propósito que Dios tiene para nosotros. Che, no quiero ser el único entusiasmado. Gracias por el aleluya. Alguno allí que se entusiasme. Este es el propósito de Dios. Che, algún aleluya. Amén, amén. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fe gloriosa en alguien que puede hacerlo. Sí, un aplauso al Señor como Él merece. ¡Aleluya! Dios, gloria a ti. Hay una fe, hay una esperanza gloriosa para esta vida, para la vida venidera. Oh, soñamos con este pueblo que Dios está formando. Ustedes saben, una de las canciones que nosotros aprendimos en el principio de nuestro movimiento era Dios está formando un pueblo. Es una canción muy fuerte para nosotros. Dios está formando un pueblo. Hay algunos que no se enteraron de esto y viven de reunión en reunión o pensando que es algo así. No, Dios está formando una familia, está levantándola gloriosa, llena de Él, que viva no solamente dentro de un salón, su experiencia cristiana, sino llena, ya toda su vida se satura de su presencia, porque es la persona del Señor el que nos lleva hacia eso. Y como toda historia, como toda película, hay un malo. Si no hay una película que no haya un malo, le falta algo, es una película demasiado romántica la película, ¿no? Si no hay un malo. En las películas de acción siempre hay alguien que se opone. Y aparece, tristemente, digo yo, para esa persona, aparece en la trama de este libro, una persona que se opone tenazmente a que se logre el propósito de Dios. Esa persona se llama Diablo, Satanás. Aparece apenas en el capítulo 3 y aparece como la serpiente, no le da demasiado bolilla a Dios. Ni se dice bien cómo fue creado, ni nada. Hay un par de versículos en Isaías y otro en Ezequiel, que dice algo, que uno puede entender algo. No le da demasiado bolilla, pero ese es el enemigo, aparece muchísimas veces. Aparece en el capítulo 3 de la Biblia y es destruido en el capítulo 20 de Apocalipsis. Es decir, que en los dos primeros capítulos de la Biblia no existe Satanás, no lo nombra, y en los dos últimos capítulos de la Biblia tampoco lo nombra. Es interesante esto, ¿no? Porque no es tan importante, hay que hablar de Dios. Un malo que incita al hombre a pecar. Y entonces entra en el capítulo 3 de Génesis la muerte y la maldición. Aparece eso terrible que es el pecado en el capítulo 3 de Génesis y aparece la muerte y la maldición del ser humano. Dios quería bendecir, pero tiene que maldecir a causa de su pecado. Pero también en Apocalipsis nos habla de un periodo final y eterno, sin muerte y sin maldición. La muerte, como dice, será echada junto al Hades, que es el lugar de los muertos, al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno va también a tener no solamente al diablo, sino también a la muerte y al Hades. No habrá más muerte ni más llanto. Tenemos una esperanza gloriosa. Y la Biblia, el Apocalipsis, habla en los últimos capítulos especialmente cómo será esta salvación eterna. Un malo que arrastra
al hombre para que no pueda tener más acceso a Dios. Eso pasa en Génesis 3. La otra cosa que quiero decir acerca de ese malo, y quiero dar unas cuantas características, espero si me tengan paciencia hoy, a no ver más el rostro de Dios. Dios tiene que sacar a Adán y Eva del Edén, los tiene que sacar y poner allí en la puerta, para decirlo así, un ángel con una espada ardiente para que no entre más a ese lugar. Pero en Apocalipsis nos habla de un Dios a quien podemos acceder, porque Jesús ha resucitado de los muertos, porque Él ha sido el camino, y empezamos a mirar en Apocalipsis. Ya les va a llegar cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿no? A ese que había un libro allí que estaba sellado, que no se podía abrir, y lloraba mucho, dice Juan, porque nadie podía abrirlo, ni en el cielo ni en la tierra, hasta que alguien dijo: el león de la tribu de Judá, él puede romper los sellos y abrir ese libro, y cuando se da vuelta, él ve a un cordero como inmolado, como sacrificado. Y por último de estas características, ustedes saben que estas características nos pueden ayudar a leer el Nuevo Testamento ahora o a leer la Biblia. Yo le agregaría: toda buena historia, todo buen libro tiene un gran final, y algo dijimos sobre esto. Desde el principio del libro apunta a ese final, a esa victoria final, a la culminación del propósito de Dios, logrando lo que Él quiso y quiere. Tenemos que entusiasmarnos con el final, hermano. Es el diario del lunes, como decimos. Sabemos cómo salieron los partidos. Sabemos cómo va a terminar todo esto, porque si nos llenamos tanto de lo que pasa alrededor, podemos caer en lo que el Señor mismo dice, en que nuestro corazón se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes o preocupaciones de la tierra. Y venga sobre nosotros ese día. Nosotros tenemos la mirada para arriba, mirando que hay un gran final, el final que Él nos prometió. Por eso leemos la Biblia. Este malo ha intentado destruir al hombre a través de la historia. Y quiero hacer un poquito de historia, si ustedes me siguen. Quizá algunas cosas no se acordarán, pero yo quiero pintar un poquito algunas cosas de la historia. Estoy hablando del Antiguo Testamento aquí, pero son cosas muy conocidas. Este malo, Satanás, ha intentado oponerse constantemente a ese hombre que fue creado a imagen de Dios. El envidioso, Satanás, él quiso ser como Dios. Ese fue el problema de él. Había sido creado, por lo que entendemos en Isaías 14 y Ezequiel 28, había sido creado como algo muy hermoso y se le subió la mostaza a la cabeza, no sé cómo decirle, se le subió y pensó que él podía ser Dios cuando era una criatura y fue desechado. Y en su rebelión arrastró, como dice la palabra, a la tercera parte de los ángeles. Esto es una historia muy interesante que está aquí en la palabra, en la Biblia. Hoy se habla mucho de ángeles, Hay mucha gente que habla de ángeles. Cuidado, siempre hay dos, No nos confundamos. Hay gente que habla de ángeles. Hoy la nueva era habla mucho sobre ángeles y la posibilidad de contacto con los ángeles. Cuidado que si se contactan con ángeles que no dicen lo que Dios quiere, se contactan con demonios, Es un tema muy importante, de paso lo digo. Este ángel caído ha intentado destruir al hombre que fue hecho a imagen de Dios. Entonces quiero compartir algunas batallas. Saqué esto de un apunte muy interesante que me gustó mucho. La primera batalla para destruir al ser humano fue librada en Edén, Génesis capítulo 3, por nuestros primeros padres. Terrible batalla. La mujer cede. La mujer está donde no tiene que estar. Bueno, no voy a contar toda la historia, porque cada una de estas historias que voy a decir, después ustedes pueden leerlas. Génesis capítulo 3. Cómo la mujer se acerca donde no tiene que estar, y allí está cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí se encuentra con la serpiente. Es muy difícil estar cerca de la tentación sin encontrarnos con el diablo. Lejos de la tentación es más fácil vencer. Cerca de la tentación es más difícil vencer. Y allí empieza un diálogo que nunca tendría que haber entablado. Y ahí cae Adán, cae Eva, ella toma del fruto, come de ese fruto, da a su marido, y toda la maldición de Dios viene sobre ellos, como dije recién. Pero en cada una de estas batallas que parecen perdidas, hay una profecía allí, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que de la mujer saldría un descendiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. En cada una de las derrotas que el hombre tiene frente al diablo, Dios tiene una nota de fe y de esperanza. Aparecería, ya desde el capítulo 3, aparecería un descendiente, ya hablando de Jesús,
que le aplastaría la cabeza. Luego viene Caín, el hijo mayor, digamos, de Adán, que según 1 Juan era del maligno, y mató a su hermano Abel, que era el bueno. Caín era del malo. Hay toda una historia muy interesante allí que ustedes también pueden leerla. Y Satanás creía que matando al bueno se iba a acabar la descendencia de Adán positiva, para decirlo aquí. Eso que él sabía que la tenía jurada, que un día iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza a él mismo. Matando a Abel se acabó, pero no sabía que Dios tenía a Set en lugar de Abel. Bueno, hay que ver quién es Set. Es el tercer hijo de Adán. Y Set tuvo un corazón para el Señor y hay muchas cosas muy interesantes que el Génesis dice allí. Entonces, Satanás tiene una otra idea y empieza a hacer un trabajo masivo entre los seres humanos, hablando de la corrupción, tanto que hablamos hoy sobre la corrupción moral de la humanidad. Hay un pasaje muy raro allí en Génesis que habla de la mezcla entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Acá hay muchas especulaciones, yo simplemente quiero tomar esta interpretación. Había allí, entre los descendientes de Caín, el malo, y de Set, se juntaron las mujeres con los varones, y hubo allí una raza de gigantes que aparece, muy rara, y hay una corrupción tal, que Dios quiere destruir al ser humano. Se cansó Dios, el aroma que subía de la tierra era violencia, de continuo el pensamiento de los hombres era hacia el mal. Y otra vez parece, si uno lee la historia allí, de que se termina la historia humana. Seguro que no, porque estamos acá, ¿no? Pero parecería que se termina la historia humana y que el Señor hubiera fracasado. Pero Dios tenía a alguien preparado, que fue Noé y su familia. Pero aparece Noé. Siempre Dios tiene una carta para sacar. Y después del diluvio, de esa destrucción masiva que Dios hace de toda la gente, Noé y su familia se salvan y a través de ellos viene toda la descendencia. Luego aparece Génesis capítulo 11 y otra vez el corazón de los hombres se inclina hacia el mal. Y llega un momento tan fuerte que no quisieron separarse entre ellos. Génesis capítulo 11 habla de ese monumento que ellos edificaron, que es la Torre de Babel. La famosa Torre de Babel, de donde viene el nombre Babilonia. Mucho que ver con todo lo que es la astrología, todo lo que tiene que ver con el ocultismo hoy día. Hay muchas cosas que se tejen atrás de Babilonia, porque mucho la Biblia habla de ese lugar, Babilonia. Pero esa Torre de Babel, la idea de ellos era hacerse un nombre. Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. La misma tentación, alguna vez hablamos de esto, la misma tentación del diablo se pegó al corazón de los hombres. Hagámonos como dioses a nosotros. Lleguemos al cielo por nuestra propia fuerza. Hagámonos un nombre. No nos dispersemos como Dios dijo alguna vez, que llenemos toda la tierra. Pero Dios tenía reservado también a un hombre. Y en el capítulo 12 de Génesis aparece un hombre hasta ese momento desconocido, Abraham. Qué interesante. Abraham, un hombre de fe, que esperaba una ciudad que tiene fundamentos, dice Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ese hombre tan desconocido en ese momento, Dios le dice, como sabemos, salí de tu tierra. Y él dijo, Señor, ¿para dónde tengo que comprar los pasajes? ¿Voy en avión, en auto? ¿Para dónde? No te voy a decir para dónde. Salí y se fue. Al principio se fue con su padre, con su esposa y con su sobrino. Al final se muere el padre y comienza la historia tremenda de ese hombre de fe que se llamó Abraham. Un día Dios habla con Abraham y le dice, haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo saca a la oscuridad de la noche y le dice, contá las estrellas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos? Se pueden ver, según decíamos, algo así como 2.000 estrellas, 8.000 estrellas. Dice, contalas. No las puedo contar, son muchas, Señor. Así será tu descendencia. La influencia tuya va a ser muy grande. Vas a ser un hombre de fe. Oh, qué bárbaro, qué esperanza gloriosa. El diablo estaba como nervioso, porque acá ya él tenía a toda la gente allí en Babel
Ustedes saben que allí también Dios interviene, les confunde la lengua y se dispersan todos. Al final nadie se pone de acuerdo con el otro. Hay un interesante lo que pasa en Babel y se dispersan y empiezan a poblar la tierra. ¿Qué hubiera sido si no hubieran poblado la tierra, si hubieran quedado allí? Pero Dios tenía a Abraham y aparece Abraham y otra vez Dios habla con Abraham. Y ahí está el diablo nervioso de escuchar que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham tiene un problema. ¿Va a ser benditas en él todas las familias de la tierra? Dice el diablo, ya te voy a agarrar. Tu esposa no va a poder tener hijos. Y Sara, la esposa de Abraham, por 25 años no pudo tener hijos. 25 años, te la regalo, ¿eh? Cuando ya era viejita, 90 años, ya para esa época, a pesar de que eran muy longevos, ya se le había ido la costumbre de las mujeres. Ustedes saben toda la historia, es muy linda la historia allí. La esposa de Abraham no podía tener hijos, 25 años sin poder tener hijos. La esposa de su hijo Isaac, Rebeca, por 20 años no puede tener hijos. El diablo estaba allí preocupado, nervioso. Y luego, la esposa de Jacob, Raquel, tampoco pudo tener hijos por muchos años. 3 mujeres estériles. El diablo estaba contentísimo. No iba a poder lograr la profecía que le había dado a Abraham. Pero se tuvo que comer la risa, porque Dios vence los obstáculos y le da a cada una de ellas la capacidad de concebir. Primero Sara, cuando tiene a Isaac, después Rebeca, cuando tiene esos 2 hijos. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. Y luego Raquel, cuando tiene también 2 hijos. La otra era más prolífera, no sé cómo decirlo. El pueblo de Israel empieza a crecer, es toda la historia de Génesis. Estoy allí en Génesis todavía, ¿no? Porque allí hubo un movimiento espiritual de Dios, como siempre. Cuando Dios se mueve, el diablo también se mueve. A veces no, cuando vemos que Dios está obrando, que Dios está avivando a su pueblo, que Dios está haciendo, nos preocupa porque también vemos que el diablo se mueve, imita cosas, que él está preocupado cuando Dios actúa. Cuando Israel se hace un pueblo grande, Satanás trata otra vez de destruirlo. No pudo hacer que las mujeres queden estériles. Y entonces Israel crece, ustedes saben, ya en Egipto tuvo que ir todo. Esa familia tuvo que ir a Egipto y ahí están creciendo en una tierra muy importante, en una tierra muy como la Pampa Argentina, diría, ¿no? Una tierra de Gosén, una tierra donde había mucha posibilidad de ganado y todo lo demás. Y el pueblo de Dios crece, Israel crece y llegan a ser muchísimos. Entonces empieza el diablo otra vez a ver cómo los puede destruir. Y hay allí en Éxodo capítulo 1 una cosa muy fea, que es la matanza de los niños. Es muy feo cuando el diablo empieza a matar chicos. Estamos en un tiempo que está pasando eso, hermanos, ustedes saben, ¿no? El diablo está muy preocupado y entonces está matando chicos. Todo lo que pasa con el aborto es un indicativo que el diablo está muy enojado y está matando bebés. Algunos dicen que la edad promedio, no recuerdo exactamente, la edad promedio de Estados Unidos, no sé si andará por los 70 años, pero si se calculan todos los chicos que se han matado, apenas la edad promedio llega a 40, 45 años. Es terrible, ¿eh? Millones y millones de bebés se matan anualmente. Acá el diablo se pone mal y comienza a matar a los hijos de los israelitas. Pero no contaba con que había allí alguien que Dios lo iba a proteger. Y como alguna vez dije, cuando yo leí esa historia, me reí tanto. Porque él tenía preparado un salvador que iba a ser Moisés. Y fue tan gracioso Dios que ese salvador que él estaba preparando, se lo va justamente a criar la hija de Faraón. Al mejor lugar lo mandó. El Faraón estaba enojadísimo, quería matar a todos los chicos. Y no sabe que él está criando en su propia casa al libertador de Israel. Así es Dios. Aparece Moisés, el gran libertador de Israel. Hay toda una historia muy interesante, porque los tiempos de Dios no son los nuestros.
80 años pasan, 80 años, para que ese hombre aparezca como un hombre de Dios. Los primeros 40 parecían que ya aparecía, pero era demasiado brioso, demasiado confiado en sí mismo. Ustedes saben, mata a un egipcio, y él pensaba que iba a ser, él sabía, dice en Hechos de los Apóstoles, dice que él sabía que Dios quería liberarlo, usarlo a él para la liberación de Israel. Bueno, hay toda una historia muy linda aquí, la pueden leer también. Dios levanta a Moisés. No quiero aburrirlo, pero esto es interesante, así es la historia. Pasan los años y aparece otro hombre. Hay muchas historias en el medio. Siempre el diablo está tratando de cortar para que Dios no pueda hacer lo que quiere hacer. Aparece un hombre según el corazón de Dios que se llama David. Según la palabra de Dios, de él vendría la descendencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, David tiene muchas situaciones. Primero se encuentra con un gigantón que casi lo mata, ¿no? Dijo, a este lo reviento, este se hace el vivo. El tipo tenía como 3 metros de altura, una cosa loca. Alguna vez miren en su casa, ¿no? 3 metros de altura tenía el loco este de Goliat, y este era peticito, bueno, no sé cómo sería. Yo calculo sería 1,70 m, 1,80 m, digo yo, como mucho. Hay toda una historia muy linda allí, cómo Dios hace las cosas para liberarlo a David. Pero después Saúl se pone muy mal con él y lo quiere matar y lo persigue para matarlo. Yo no sé si el diablo sabía exactamente, porque ustedes saben que el diablo no sabe las cosas. Él tiene una red muy grande con sus demonios, pero él no sabe, conoce la Biblia más que nosotros, pero él no es omnisciente, no sabe todas las cosas. Cuando escuchó que David iba en una descendencia, lo quiso matar. Y entonces allí aparece Saúl, lo induce a pecar. El que peca, por supuesto, que es David, pero allí la tentación, siempre detrás de la tentación está el diablo. Pero no contaban con mi astucia, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Dios dice, lo voy a proteger, lo voy a perdonar cuando él realmente se arrepiente. Y allí termina la vida de David como un hombre de Dios, profetizando sobre su cama y mirando a su descendiente Salomón y todo lo que viene allí. Bueno, hay otras historias muy, muy lindas. Cuento otra más. En un momento dado, luego de que el reino es dividido, ¿me van siguiendo hasta acá? Estoy contando historia, ¿eh? El reino se divide, hay un problema entre el pueblo de Dios. Ustedes saben que una de las cosas que más sabe hacer el diablo es dividir. Y él divide al pueblo de Dios, deja 10 tribus afuera, arriba, las tribus de Israel, y 2 tribus abajo, las tribus de Judá y Benjamín. Y dividido el pueblo, pierden las tribus del norte la capacidad del sacerdocio, de los levitas, y se entregan a la idolatría. Y cuenta Reyes, especialmente el libro de Reyes, habla mucho sobre el reino del norte, especialmente, también sobre el sur, pero no tanto como Crónicas, que habla del libro del sur, del reino del sur. Y en un momento dado, Israel se alía con el enemigo más grande que tenía en ese momento, que era Siria. Todavía existen los sirios, ¿no? Lo que está pasando ahora en Siria. Y se alían para destruir a Judá. Y ahí aparecen una serie de personajes interesantes que toma el libro de Isaías, capítulo 7. Y en un momento dado en que venían estos reyes para destruir a Israel y dejarlos sin descendencia, aparece una de las profecías más hermosas del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 7, versículo 14, que se lo dice Isaías a un rey como Acaz, que no era un buen rey. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¡Qué bárbaro! Cuando el diablo está queriendo y ya lo tiene, Dios está profetizando. Y esa profecía, como muchas profecías, son dobles, ¿no? Tenía que ver con un hijo de ese rey que dije recién, que es Acaz, no Acaz, sino Acaz con Z, y también tenía que ver mucho más adelante con la profecía sobre Emmanuel. Llega el siglo V antes de Cristo, la historia pasa, habría muchas otras historias de contar aquí, es interesante la historia del Antiguo Testamento, y ya nos encontramos con el libro de Esther, ya está por terminar la historia siglo V antes de Cristo. Ustedes saben que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, hay 4 siglos que no hay profecía, no hay palabra, excepto los Macabeos, que es un libro apócrifo para nosotros, no inspirado,
deuterocanónico para los católicos, apenas histórico. Pero no hay palabra de Dios entre Malaquías y Mateo. Siglo V antes de Cristo aparece una persona que se llama Agag. Les cuento rápidamente la historia. Agag era, ay señor, no era Agag, era, se me fue el nombre, Amán, gracias, no Amón, sino Amán. Amán era un funcionario del rey y era descendiente de Agag. Agag es un rey que no mató a Saúl, rey de los amalecitas. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento se encuentra con que Amalec tiene que ver en nuestra vida con la carne. Lo que no destruimos en nuestra vida, de paso, nos termina destruyendo a nosotros. Hay que tener cuidado con tener en nuestra vida cosas que acariciamos y que no confesamos, que guardamos, porque así somos. Porque esas cosas las puede usar el diablo para nuestra destrucción. Es una historia muy interesante. Aparece Amán, descendiente de Agag, el amalecita, y quiere destruir otra vez. Su propósito es destruir a los judíos, porque Mardoqueo, que era el tío de esa reina que ahí aparece, que es Esther, es una historia muy interesante la que hay allí. Mardoqueo, que no quiso inclinarse frente a este funcionario, se enoja tanto y inspirado por el diablo dice: los voy a destruir a todos. Y hay un decreto que pasa por todas las provincias persas para matar a todos los judíos en un día. Iba a ser un día muy importante que iba a matar a todos los judíos. Pero Dios, hay una historia que es para una película allí. Da vuelta a las cosas de tal manera que el que tenía que ser ahorcado, Amán había preparado una horca para ese detestable Mardoqueo que era judío, termina él ahorcado en esa horca. Y ese día que tenía que ser un día de matanza para judíos, termina siendo un día de liberación. Así hace Dios las cosas. Y es la famosa fiesta que para los judíos hoy todavía festejan, la fiesta del Purim. Es muy interesante el libro de Esther. Pero miren desde qué punto de vista lo estoy viendo, ¿no? Por fin aparece Jesús, el Mesías. ¿Cómo será la estrategia del diablo? Para destruir. Se da cuenta el diablo, empieza a darse cuenta que este viene con muchas profecías. No es una persona cualquiera. Si pueden apagar un par de luces allí, en un cachito quiero pasar un pequeño videíto. ¿Quién será esta persona que viene con tantas profecías? Todavía no. Espera. ¿Quién será esta persona? Viene un partido de fútbol ahí. No lo pase, para un poquito. No lo pase. Bien, gracias. Miren para otro lado. Pare. No lo vea. Qué cosa vaga. Sí, no me lo quemes. Ahí está. No me lo quemé. Ayuda. Help. Aparece. Bueno, ahí lo dejamos. Aparece el Mesías. Hay profecías que vienen, el diablo conoce la Escritura. Hay profecías que se empiezan a cumplir. El diablo estaba muy preocupado porque aparecen ángeles allí en ese gran día del nacimiento. Hay muchas cosas que aparecen allí ese día. ¿Quién será este hombre? ¿Será verdaderamente el Mesías? ¿Cómo será la cosa? Y ahí empezamos a ver ya en Mateo capítulo 3, lo van a leer seguramente martes o miércoles. La matanza de los niños, otra vez, esa cosa terrible, que hay dolor. En Belén, ustedes saben, Herodes tan mal porque vienen los magos, hay toda una historia muy linda allí, vienen los magos y los magos ingenuos van a preguntarle, ¿dónde está el rey de los judíos? Y se entera Herodes que era el rey, entonces cuando los magos vuelven por otro lado, mata a todos los menores de 2 años. Hay películas que reflejan un poco esto, ¿no? Ver a los soldados metiendo la espada sobre bebés en las cunas, ¿no? Cortando la cabeza de chiquitos menores de 2 años. Y hay un clamor en Ramá, dice allí una profecía del Antiguo Testamento que se cumple allí. El diablo piensa que lo va a matar. Luego llegan las tentaciones en el desierto. Y el diablo, que sabe poco, pero algo sabe, todavía no. Le dice en un momento dado en la tentación del desierto, lo lleva a un lugar, porque tiene poder, lo lleva a un lugar muy alto, dice el pináculo del templo, un lugar altísimo, la parte más alta del templo, le dice, tírate.
Y le cita la Escritura, a sus ángeles mandará para que te sostengan. Tírate. Sabía el diablo lo que quería hacer, lo quería destruir. Y después también hace otra cosa allí. Hay varias cosas que hace, ¿no? Haceme una adoracioncita, aunque sea, inclinate un poquito a mí, y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, dice la segunda tentación de Satanás. Sabía que era un atajo. Jesús venía a morir en la cruz, pero hay un atajo acá, una posibilidad de que el Señor le dé todo. Mentiroso, mentiroso como siempre. De paso, cuidado con el mentiroso. Luego vienen 3 años de tentación constante, los fariseos que se le oponen, la traición de Judas, la agonía de Getsemaní, la muerte, y allí está. Dirán ustedes qué tiene que ver ese video. Veámoslo. A ver si sale. No se entiende porque está en inglés, no hay problema. ¿Qué tendrá que ver esto? Dirían, ¿no? Ahora le explico, pero vean la repetición por lo menos. Espero que lo hayan visto. ¿Se termina ahí? ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando? Eso era una final. Estaban 3-3. Me llamó mucho la atención ese video. Estaban 3-3. Si hacían un gol allí, quedaba como campeón el equipo que hacía el gol. Si atajaba el penal, quedaba como campeón el otro equipo. Y es interesante el arquero, ¿lo vieron? A los futboleros nos gusta esto. El arquero ataja el penal y sale festejando. Y cuando veía eso, lo veía el diablo. Cuando Jesús dice, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, el diablo dio un grito de alegría y pensó que el penal lo había atajado. Y es cuando estaba alabándose a sí mismo, los demonios cantando, gloria a Satanás, la pelota se le metió dentro del arco. Y los que festejamos allí somos nosotros. Amén, hermano. Esto que digo no lo digo por decirlo. 1 Corintios capítulo 2 dice que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. En su victoria, que ellos pensaban que iba a ser la victoria, si pueden prender las luces, en su victoria, Satanás, que pensaba que ya lo iba a destruir, se encontró que estaba perdiendo. El Evangelio no nos dice más nada que eso, aparte de la resurrección, nada más ni nada menos. Pero como todos podemos leer las epístolas y ver qué pasó después. Alguna vez hemos hablado de esto. Del otro lado del gol, esa pelota que se metió, dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás. Destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte.
En esos 3 días fue y predicó a los espíritus encarcelados. Como alguna vez nos dijo Jorge Mitián, el león de la tribu de Judá se encuentra con otro león, que es el león rugiente, que es Satanás. Y allí le arrebata las llaves de la muerte y del Hades, que es el lugar de los muertos. Y termina diciendo Jesús en Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se las arrebaté al peor enemigo. La peor cosa que el diablo tenía y cree tener es la capacidad de matarnos. Pero Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. El día que nos toque estar con Él para siempre. ¡Oh, sí! El día que nos toque partir, estaremos con Él para siempre. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y usa la palabra allí, perizos, que significa superabundancia, excesivo, rebosante, extraordinario, vida en abundancia. Esta es la historia de la Biblia. Lo que vamos a leer en este periodo de 2 meses y medio está con la parte final de todo esto. Vamos a ver muchas veces a Satanás tratando de ponerle zanjadillas, de oponerse a lo que el Señor ha querido hacer. Esto nos lleva a cosas personales. Recién acabo de dar una pequeña visión o paneo de lo que Dios ha hecho. Alguna vez hemos dicho que lo peor que nos puede pasar como cristianos es ignorar. Si nosotros ignoramos, terminamos viviendo como los que están alrededor. A nosotros se nos ha revelado. Hablamos sabiduría que no es la de este siglo. A nosotros, aquellos que somos sus hijos. A nosotros ha querido el Señor revelarnos sus misterios. Por eso dice Jeremías, y acá es la parte nuestra: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo cantamos muchas veces este coro, los que lo sabemos. Pero sigue diciendo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Querido, querida, no podemos estar ajenos a lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Por eso en lo personal, en lo familiar, en la vida de la iglesia, tenemos que mirar un poco más alto. No podemos quedarnos con una visión cortita de que me está pasando esto, que no lo puedo superar, que no sé qué va a pasar conmigo. O en lo familiar, las experiencias que tenemos, a veces buenas, a veces no tan buenas. O en la iglesia, en nuestra congregación, o la iglesia del Señor, cuando vemos muchas cosas que faltan. Levantemos la vista, porque hay ciudades, digo yo de paso. Ustedes saben que Jesús tenía una ciudad que era su favorita. Ya la van a leer, ¿eh? ¿Cuál era la ciudad favorita de Jesús? Los agarré, ¿eh? ¿Saben cuál era? A ver, diga un nombre. ¿Saben cuál era la ciudad favorita de Jesús? Capernaum. Ya lo van a leer allí. No era Nazaret, porque Nazaret no le creyeron y él no podía hacer los milagros que hacía en otras partes, pero encontró una ciudad donde le creyeron. Donde había endemoniados que fueron liberados al principio y lo sacaron rajando a Jesús, pero después lo recibieron con los brazos abiertos. Ya lo van a leer. Jesús ha triunfado y triunfará eternamente. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, encontramos una batalla que es la última. Contada, creo que en Apocalipsis 20, si no me equivoco, donde aparece el Señor frente a todos sus ejércitos, vestido con una túnica teñida en sangre, y dice que su nombre es el Verbo de Dios.
la acción de Dios. Y puesto con una vestidura tan tremenda, tan preciosa, y en su muslo y en su vestidura un nombre que es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno lee esta historia de esa gran batalla, porque están allí reunidos Satanás y todos sus ejércitos, hay una batalla muy cruenta que parece que va a pasar allí, va a ser tan cruenta que dice que va a llegar la sangre de la gente hasta, ¿cómo se llama? De los caballos, ay, se me escapa, el freno de los caballos, tanto va a ser la cantidad de sangre que va a haber allí. Entonces uno pensaría, que parece exagerada esa batalla de Satanás que ha reunido muchísima gente, pero viene el Señor con sus ejércitos, viene con todos aquellos que han creído en Él. Hay ahí mucha profecía, algunas cosas muy difíciles que entender, pero cuando uno ve eso, uno esperaría allí que haya esa batalla que hemos visto por ahí, ¿no? En que se juntan todos y se pelean y que hay espadas y cabezas que largan, ¿no? ¿Han visto alguna de esas batallas? Que se vean a los dos ejércitos que se juntan, no las batallas modernas, sino las batallas viejas, ¿no? Que dos ejércitos se entrelazaban allí y uno ve allí volar cabezas, brazos, una cosa de loco. Yo cuando leo ese relato, uno espera que termine en eso, pero no termina en eso, termina muy fácilmente. El Señor los va a vencer con la espada de su boca. Ni usa nada y lo va a agarrar, lo va a prender el diablo y lo va a atar y lo va a meter y luego hace las cosas que Él sabe hacer porque nuestro Dios ha vencido y vencerá. Quería introducirles de esta manera todo lo que vamos a leer, mirando de esta manera a nuestro Dios. No dejemos de ver estos días que leamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor, como el que ha vencido y vencerá eternamente. Amén, hermanos. Le damos un aplauso a Él con todo el corazón. Oh, Dios. Bendito sea.